¿Qué tal? Hoy review One More Son of Love. Vean qué bonita caja. Ya hice el unboxing, vayan a ver el unboxing. La verdad es que está bastante bonito. Vamos ahora sí con el audífono. Como siempre, o como casi siempre, empezamos con lo bueno. Es muy ligero, no pesa casi nada. Es que, digo, obviamente se siente que lo traes puesto, pero digo, muy cómodo. Los pads son muy suavecitos, muy cómodos también. Aunque, ojo, atraen mucho polvo, pero de veras mucho polvo. Cualquier cosa, aquí cae luego, luego. Entonces hay que estar limpiando muy seguido. No importa el tamaño de tu cabeza, te van a quedar. Desde así de pequeñita, si tienes cabeza de jíbaro, no importa, te va a quedar. Hasta si tienes cabeza de sandía como su servidor. Si bien no se ve que se abra mucho, vean nada más cómo se estira. O sea, de que te queda, te queda. Eso sí, ojo, si a ti te gusta que te apriete, o sea, sentir que lo traes bien, bien puesto, no va a ser para ti porque sí quedan medio flojitos. Y eso que yo con mi cabezota, entonces yo creo que con cabeza pequeña se va a sentir igual. Así es que ahí, ojo, depende de ti. Para mí, para andar en la casa está perfecto. Para la calle, no sé, ¿eh? En la calle yo creo que sí sentiría que se me cae. Por lo demás, la construcción muy buena. Los botones muy fáciles de usar. Para aprender, para cambiar de modo, para subir y bajar volumen y adelantar canciones. Eso sí, por ahí me han dicho que luego no les gusta que hagan ruido y este sí hace ruido, como pueden escuchar. Pero digo, a mí la verdad es que no me molesta y para mí está perfecto, ¿eh? Yo no tengo ningún problema con eso. Vamos ahora sí. Hablar del audio está bien difícil porque es un audífono que se ecualiza totalmente. ¿Y cómo es esto? Tienen que descargar la aplicación de One More. No pesa nada y funciona bastante bien. Aquí se las voy a enseñar. Así es como se ve cuando lo ponen. Modo off, que es como lo tengo. Pass through, que es para que se escuche tu alrededor. Funciona bien a secas. Me gustó más en el Air 4 Pro, pero funciona bien. La cancelación de ruido activa es muy leve, ¿eh? No crean que es lo mejor de este audífono. Sí sirve, pero muy leve, ¿eh? Entonces no se esperen la gran maravilla, no esperen lo que hace Bose, no. Se queda muy lejos. Como pueden ver, admite LDAC. Así es que, bueno, pero para usar este LDAC, que era lo que les quería enseñar, necesitan descargar una actualización y un firmware, pero digo, lo hacen de volada. Y a ver, voy a lo del audio, que era a lo que me refería. Lo puedes ecualizar con los presets que ya tiene, o el custom. Custom pueden hacer lo que quieran. Digo, esa de hecho yo no la hice, ya viene así, o a lo mejor sí la hice y no me acuerdo. Ya es que yo no escucharía un audífono con ese, pero bueno, para que vean cómo es. Y lo pueden poner a su gusto, ¿eh? Y vean todas las ecualizaciones que tiene. Studio es con la que viene, que es como, yo diría que es como la firma Harman, porque no es necesariamente así plana. Porque supuestamente este audífono lo tuneó hacia un ganador del Grammy en audio y no sé qué tanto. Pues digo, a lo mejor sí, pero pues tú le vas a poner la que quieras. Yo la verdad es que los que más usé fue Studio, fue Bass Booster, fue Podcast, que de hecho es donde más lo he escuchado, y Vocal Booster, son las que más usé. Honestamente la diferencia no es así brutal. Sí se notan los cambios, pero no son tantos. Yo les recomendaría que los empiecen a probar. Y la que les guste, mejor entren al ecualizador y pónganlo a su medida. Yo para lo que más lo he usado es para podcast, así es que lo dejo en podcast o dejo en estudio y para mí está perfecto. Otra cosa que no les dije. Aquí tiene su jack para conectar con cable. Como les dije en el unboxing, mi teoría es que todos estos audífonos, si los conectas por cable, no suenan bien y se cumplió. Ahora sí soy un pitonizo. Tómenlo como quieran, pero esto es lo que me dio este audífono. La verdad es que no, le falta algo. Por cable suena muy parecido a Bluetooth, si no es que hasta baja un poquito de calidad. Así es que yo diría, para una emergencia está bien. Si de repente no tienes Bluetooth o el aparato que traigas no usa Bluetooth, pues conéctalo aquí y lo puedes usar. No es nada del otro mundo, la verdad, así es que, pues ahí está. Algo increíble de este audífono. Y la verdad es que es increíble. ¿Cuánto le dura la batería? Yo no sé dónde esté la batería o si todo se cargue, pero desde que lo compré,
Y pueden ver el video, yo creo que ya tiene como un mes que le he dado uso. Lo he cargado una sola vez. Y eso que cuando lo saqué de la caja, no venía cargado al 100, venía cargado como al 60 o 70 creo. Bueno, en un mes lo he cargado una sola vez. Y digo, si bien no lo he usado diario, porque pues no, ¿eh? Pues sí lo he usado bastante. Y me ha sorprendido la duración de la batería. Así es que para escuchas largas, bueno, no vas a escucharlo 70 horas, pero digo, si eres bien flojo como yo para cargar, esto está perfecto. A ver, ahora sí, calidad de sonido. Híjole, está bien difícil. No suena mal, pero tampoco suena bien. Estaba tratando como de decir, ¿con qué se los comparo? Creo que tiene un problema y yo no sé si sean los pads o sea por diseño, pero se siente muy lejano el audio y creo que eso es lo que le da en la torre. Al escucharse muy lejano, pues no te alcanza a dar calidad en el oído como algunos otros over-ears. Entonces yo estaba pensando en que a lo mejor con un cambio de pads puede que suene mejor, pero la verdad es que yo no le pienso invertir a cambiarle los pads a este. Prefiero invertir en algún otro audífono de mayor calidad. Porque por ejemplo si te lo pones y te los aprietas contra los oídos para que se aplaste más el pad, sí suena un poquito mejor. Yo siento que ese es su problema. Graves en el de estudio son, que sería como te llegan, son bastante potentes. De calidad, yo diría que media. No es el peor grave que he escuchado, pero tampoco es bueno, o sea, es media. Los medios, creo que es lo que más me gustó de este audífono, los medios, porque de hecho para eso lo escucho. Yo lo he estado usando para escuchar podcasts, programas de YouTube. La verdad es que yo lo he estado usando así, por ejemplo, en las noches si de repente estoy jugando en mi Switch y son juegos de puzzles o cosas que no necesito escuchar. Pues pongo un podcast y lo estoy escuchando el podcast mientras juego con mi Switch. Uno que es un mandilonzote, bueno, no es cierto, ustedes también háganlo en su casa cuando me pongo a lavar mis trastes. Los lavo con escuchando podcast. Para música, insisto, se escucha muy lejano, pero de veras muy lejano. Agudos, súper, súper controlados. De hecho, yo pensaría que los agudos es lo peor de este audífono porque no importa la firma que le pongas ahí, nunca llega a darte detalle ni calidad. Pero insisto, mi teoría es que no es que sea malo el driver, porque de hecho si te lo aprietas así no suena tan mal, pero suena muy lejano. Ahora, ¿a ti te gusta que suene lejano? No, no estoy hablando que sea soundstage abierto, se escucha lejano todo. O por ahí eres medio sensible de tus oídos y necesitas algo que no tenga tanto volumen o tanta potencia. O eres muy sensible a los agudos y necesitas algo así, puede que sea para ti. Si estás buscando calidad de audio, no va a ser para ti. Entonces, ¿cómo cierro esta review? ¿Lleva o no lleva sello de garantía del batallón? Pues no lo lleva. En cuanto a calidad de audio, es muy baja la calidad. Pero insisto, sí tiene su mercado. Yo sí creo que si eres muy sensible a las frecuencias o no puedes escuchar a volumen alto, va a ser para ti. Y digo, la batería es un super extra, ¿no? O sea, como un audífono así de entrada súper económico, puede que funcione. Pero mira, yo la calidad del audio lo compararía con un audífono, por ejemplo, IM de caseta. De... ¿Qué te gusta? Exagerando, de $10. Entonces sería como el audio de un audífono de caseta de $10, pero que se escucha un poco lejano. Y estás pagando 40. Obviamente estás pagando 40 por la construcción, porque es over-ear, por todas las funciones que te da. Pero digo, la verdad es que pues yo ya lo compré. Y pues sí le he dado uso, pero ya insisto, para escuchar podcast o radio, o sea, pero hablado. Fuera de ahí no le he encontrado otra. Por el momento me los voy a quedar. Porque sí es lo más cómodo que tengo para esas rutinas diarias que no requieren de mucha concentración. Pero sí, la verdad es que no lo recomiendo. Sí les diría que mejor se ahorren su dinero y vayan por algo un poquito mejor. Y pues a lo mejor lo acabo vendiendo. A ver, ahí cuánto me dan. Ay, si ustedes lo quieren, acepto ofertas. Aunque les digo, por el momento me lo voy a quedar para seguir escuchando mientras hago estas labores del hogar. ¿Sale? Pues bueno, hasta aquí la review de este One More Sonoflow. Próxima review viene el
Castor Harman, que me lo han pedido mucho. Ya está lista, ahora sí, por fin sale. Y recuerden que todo agosto va a ser mes de batallones. Vamos a echar a pelear a todos los audífonos que, bueno, no a todos, pero a muchos audífonos que ahí tengo. Para que vayan escogiendo más o menos cuáles les gustan a ustedes, porque ya se acercan, ya está más cerca cada vez las ofertas de AliExpress. ¿Sale? Pues nos vemos, muchas gracias y adiós. El batallón